Hablamos de señalización celular, hablamos de esos mecanismos por los cuales un tejido es capaz de controlar la función de otro tejido que se encuentra a distancia, o la capacidad que tiene una célula de controlar la función que ejerce, la función metabólica que ejerce otra célula que se encuentra a distancia. La señalización, aunque nosotros la reservamos al concepto de el mecanismo de acción del sistema endocrino, la señalización celular aplica no solamente para el sistema endocrino, sino que aplica para el funcionamiento de la integración funcional de cualquier órgano o sistema. De forma que el sistema inmunológico, por ejemplo, el sistema inmunitario, igual controla o regula la función inmunitaria y la participación de otros tejidos en la función de defensa mediante la generación de sustancias que son capaces de señalizar otro tejido o de modificar la actividad de otro tejido para que éste trabaje en función de una necesidad particular. En la clase pasada les ponía el ejemplo como un neutrófilo que se encuentra en una zona de infección en el muñero, en el dedo gordo del pie, en el alus del pie derecho, es capaz de regular la actividad del sistema de regulación de la temperatura que se encuentra a nivel de hipófisis, mediante la liberación de ciertas sustancias llamadas citocinas que actúan igual, actúan a través de un mecanismo de señalización celular. Nosotros lo reservamos a el concepto del sistema endocrino por efectos andragógicos, pero realmente esta señalización aplica a la integración de la función de todos los órganos y sistemas entre sí. Entonces nosotros tenemos un sistema de señalización autocrino, por ejemplo, en donde la célula es capaz de producir, o la célula señalizadora, siempre que nosotros vamos a describir un sistema de señalización, tenemos que identificar cuál es la célula señalizadora. Esa célula señalizadora no es más que la célula encargada de producir una sustancia, una hormona, un factor de crecimiento, una citocina, un autacoide, que es capaz de regular la función de otra hormona, de otra célula, a la que llamamos célula blanca o célula señalizada, o tejido blanco. Entonces, para esto, la célula señalizadora debe producir y almacenar una sustancia. Esta sustancia debe liberarse ante un estímulo específico y mediante un mecanismo específico. Esta sustancia que se libera, que llamamos hormona, debe ir al torrente circulatorio y debe viajar por el torrente circulatorio para alcanzar la célula señalizada o la célula blanco, y que dependiendo de la naturaleza química de la sustancia señalizadora necesitará o no un transportador. De forma que las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas necesitan un señalizador, un transportador específico para poder viajar por el torrente circulatorio, mientras que las hormonas de naturaleza proteica no lo necesitan, porque pueden fácilmente diluirse en agua. Que esta célula o esta sustancia que nosotros llamamos hormona o esta sustancia señalizadora puede ser reconocida por la célula señalizada o la célula blanco, ya que esta tiene un receptor. Y ese receptor es el que va a interaccionar con esta hormona, con este factor de crecimiento, con este autacoide. Y así los tejidos pueden reconocer esa señal, ese primer mensajero, mediante la expresión de ciertos receptores. De manera que una célula que va a responder a la insulina va a producir el receptor de insulina, una célula que va a responder a la adrenalina va a producir algún tipo de receptor de adrenalina, una célula que va a responder a TNF, factor de necrosis tumoral, va a sintetizar y expresar el receptor del factor de necrosis tumoral. Y cada una de estas sustancias tiene un receptor específico. ¿Okay? La unión de la hormona con su receptor va a conllevar una serie de modificaciones en la respuesta metabólica de esa célula, mediante la modificación de la eficiencia de las enzimas, ya sea mediante un mecanismo de modificación covalente, en donde una enzima clave es fosforilada
para que, estando activa, una vez fosforilada se inactive, o es desfosforilada para que esta enzima desfosforilada activa pase a estar inactiva, o lo contrario. Una enzima que fosforilada está inactiva se desfosforila para activarla, o una enzima que fosforilada es inactiva se desfosforila para activarla. Ese es el mecanismo de modificación covalente. También puede modificarse la eficiencia de la enzima mediante modificación alostérica, producción de una sustancia, un segundo mensajero, una sustancia química que es capaz de unirse a la subunidad alostérica de las enzimas reguladoras para modificar la actividad de esta enzima dependiente. Puede ser una regulación alostérica positiva para activar la actividad enzimática de esa enzima en particular, o una regulación alostérica negativa en el cual se inhibe la actividad de esa enzima. O el otro mecanismo es modificando la concentración enzimática. Recordando que todo lo que promueve o todo lo que aumenta la concentración de la enzima aumenta la actividad de esa enzima, todo lo que disminuye la concentración de una enzima disminuye la actividad de esa enzima. Entonces, existen hormonas señalizadoras, sustancias señalizadoras que van a ir al núcleo, van a interaccionar con el gen, van a interaccionar con el elemento de respuesta a hormona para promover la síntesis o la expresión de esa proteína para aumentar la concentración de la enzima, lo que llamamos inducción. Inducción, o lo contrario, la unión de la hormona al elemento de respuesta a hormona que se encuentra unido al ADN disminuye la expresión de una proteína, normalmente una enzima o un receptor para una hormona, y por ende entonces va a disminuir la señalización por mecanismos de represión. ¿Okay? El mecanismo de acción puede ser autocrino, el mecanismo de acción de las sustancias señalizadoras puede ser autocrino cuando la célula que produce el estímulo hormonal o el estímulo o la sustancia señalizadora es la célula blanca al mismo tiempo. Ella produce una sustancia que actúa sobre sí misma. El mecanismo puede ser paracrino cuando actúa sobre una célula que se encuentra en el intersticio, pero se encuentra vecina a esta célula, o puede ser el mecanismo endocrino, que es esta célula, la célula señalizadora se encuentra distante, anatómicamente distante de la célula señalizada, y la sustancia debe viajar por el torrente circulatorio para poder alcanzar la célula blanca, que es el mecanismo que nosotros estamos describiendo. Que las hormonas se pueden clasificar dependiendo del sitio o el órgano, la glándula endocrina que las produce. Entonces, todas las hormonas que se producen a nivel de hipófisis se llaman hormonas hipofisarias, todas las hormonas que produce el hipotálamo se llaman hormonas hipotalámicas, todas las hormonas que produce la tiroides se llaman hormonas tiroideas, el islote beta-pancreático produce 4 hormonas en particular, las hormonas que producen las gónadas se llaman hormonas gonadales, las hormonas que producen la suprarrenal se llaman hormonas suprarrenales, y así cada una de ellas. Se clasifican dependiendo del órgano o el tejido que las produce. Las podemos clasificar también dependiendo de su naturaleza química. Las podemos clasificar en las hormonas de naturaleza que derivan de un aminoácido, como la hormona tiroidea, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que se sintetizan a partir de un aminoácido. Las hormonas esteroideas que derivan del colesterol, como el estrógeno, progestágeno, testosterona, cortisol, y las hormonas de naturaleza proteica, que pueden ser peptídicas o lipopeptídicas, dependiendo de la cantidad de aminoácidos que tienen, que se derivan de tener una estructura constituida por aminoácidos. Y que bueno, el mecanismo de acción de estas hormonas va a depender de dónde se localiza el receptor. Hay un grupo de hormonas cuyo receptor se encuentra a nivel de la membrana plasmática, que este es el mecanismo de señalización clásico de las hormonas peptídicas, de las hormonas proteicas, que dado su gran tamaño, dado su alto peso molecular, no pueden atravesar la membrana plasmática, y el receptor se localiza entonces a nivel de la membrana. Ella va a generar un mecanismo de señalización mediante la producción de segundos mensajeros, para que la hormona, que es el primer mensajero, pueda
llevar un mensaje hacia el tejido blanco o la célula señalizada mediante la generación de una serie de sustancias que son las que van a modificar por regulación alostérica, en primer lugar, y en segundo lugar por modificación covalente de la actividad metabólica o enzimática de esa célula. Tenemos hormonas que se unen a receptores que se encuentran a nivel del citosol, que es el mecanismo de acción clásico de las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, en el caso de las hormonas esteroideas, dada su naturaleza lipofílica, dada su naturaleza hidrofóbica, ellas pueden atravesar la membrana plasmática sin necesidad de ningún transportador específico, pueden llegar al citoplasma y van a interaccionar con su receptor que se encuentra a nivel del citoplasma. Pero estas hormonas, por ser de naturaleza lipofílica, necesitan de un transportador para poder viajar por la sangre. Necesitan de una proteína específica que se une a ellas. Entonces tenemos, por ejemplo, hay una globulina de unión a hormonas tiroideas que permiten el transporte de las hormonas tiroideas. Existe una globulina de unión a esteroides sexuales que permite la unión de los andrógenos, los progestágenos, los estrógenos para poder viajar por el torrente circulatorio. Existe una proteína de unión al cortisol que permite entonces que el cortisol pueda viajar. O existe siempre la albúmina, siempre buena albúmina, que tiene un Km menor, una afinidad menor por estas hormonas, pero se puede unir prácticamente a cualquier sustancia de naturaleza lipofílica y permitir su transporte. No solamente hormonas, también puede unirse, por ejemplo, a los ácidos grasos en su momento. Y finalmente tenemos las hormonas que actúan, que se unen a receptores nucleares. Estas hormonas que se unen a receptores nucleares, clásicamente el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Por ser de bajo peso molecular, pueden atravesar la membrana plasmática, pueden atravesar la membrana nuclear y ellos van a interaccionar directamente con el receptor que se encuentra unido al elemento de respuesta hormona dentro del ADN, dentro del núcleo. Todo bien hasta aquí. Te repaso. ¿Cierto? Sí. Ok. Ok. Ok, ¿alguien me explica eso? Rapidito. ¿Alguien de la 002? Por un punto en el examen. ¿Algún valiente que me explique alguno de esos dos mecanismos? Proteínas G. Eso ustedes lo tienen que saber. Eso se lo tienen que saber perfectamente. Ustedes ven cómo lo hacen. Ustedes puede ser que se graben esta imagen, intenten describírsela a alguien, intenten contársela a alguien, explicársela a alguien. Porque esto es algo que, miren, eso es algo que está allí. Lamentablemente se lo tienen que memorizar. Tienen que memorizarlo, no tienen otro camino. ¿Ok? Lamentablemente todo eso, proteína G, fosfolipasa C, aunque es fácil, no es fácil, tiene lógica cuando nosotros sabemos que una fosfolipasa es una enzima que se encarga de hidrolizar fosfolípidos y que los fosfolípidos están en la membrana plasmática, son el principal constituyente de la membrana plasmática y que un fosfolípido no es más que un diacilglicerol que en la posición 3 tiene un fosfato y que ese fosfato se une a una serie de sustancias. En este caso nos interesa, en el caso de abajo, nos interesa el inositol trifosfato, que es un anillo que tiene un polialcohol, que tiene un grupo hidroxilo en cada uno de sus carbonos. El inositol no es más que una estructura cíclica que en cada uno de sus carbonos tiene un grupo hidroxilo. ¿Ok? Cada uno de estos grupos hidroxilo puede formar un enlace fosfodiéster, puede unirse a un fosfato.
va a unirse a un fosfato orgánico mediante la formación de tomar un OH de acá, tomar un hidrógeno de acá, formar una molécula de agua. Y aquí entonces formar un enlace fosfodídrico. Entonces, si eso lo hace en la posición 1, si eso lo hace en la posición 2, y si eso lo hace en la posición 3, perdón, posición 1 no. Sí. Posición 3, 4 y 5. El 3 también. ¿Cómo se llamará ese compuesto? Si eso es inositol y tiene 3 fosfatos, ¿cómo se llamará el compuesto? Inositol 3-fosfato. Inositol 3-fosfato o inositol trifosfato. Eso es todo, no tiene gran ciencia, solo hay que saber asociar algunas palabras. Si esto que está acá, si este señor que está acá, y por eso no puede ser en la posición 1, si este señor que está acá está unido a un fosfato y este fosfato está unido a su vez a un diacilglicerol fosfato, entonces eso será fosfatidil, fosfatidil. Cuando ustedes vean, el tidil es ácidos grasos, es residuo de ácidos grasos, residuo de ácidos orgánicos. Entonces yo tengo un fosfatidil, porque son dos, inositol 3-fosfato, fosfatidil, inositol 3-fosfato. O hay una hidrolasa que puede meter, que puede romper este enlace y sacar el inositol trifosfato y generar aquí un diacilglicerol, que es lo que pasa acá. Es lo que hace la fosfolipasa, así agarra los fosfolípidos y le quita el inositol trifosfato a un fosfolípido de la membrana plasmática, generando inositol trifosfato libre y diacilglicerol. Y esos son los segundos mensajeros en este caso. Ustedes eso tienen que sabérselo. ¿Cómo me lo sé yo? ¿Cómo me lo aprendí yo en su momento? Ustedes ven cuál es la forma más sencilla para ustedes. Escríbanlo. Pueden escribirlo. Paso 1. Hormona se une al receptor. Paso 2. Se libera proteína G. Paso 3. Alfa GDP cambia por alfa GTP. Paso, ya no sé por dónde voy. 3. Alfa GTP o 4. Alfa GTP se une, dependiendo. Tienen que saber que hay una proteína GA que se asocia a... La A es de... Alfa. No. La A es de AMP cíclico. AMP sí, ya. Entonces hay una proteína GA cuyo mecanismo de acción está asociado a la producción de AMP cíclico. Es el primer mecanismo que está ahí arriba. Pero también hay una proteína GC, y la C es de calcio. La C es de calcio. La C es de calcio. El segundo mensajero o el tercer mensajero de esta vía es el calcio. Felipe 3 abre un canal de calcio en la membrana plasmática. ¿Dónde está más concentrado el calcio? Fuera, en el intersticio. En el espacio extracelular. Los estudiantes de fisiología ya lo deben saber, ya vieron líquidos corporales, ¿verdad? Entonces ya saben cómo se distribuyen los líquidos y cómo se distribuyen los electrolitos. El calcio está más concentrado afuera. Si yo abro un canal específico para un ion y ese ion está más concentrado afuera que adentro, ¿qué va a pasar con ese ion? Entra a favor de un gradiente de concentración.
Siempre los electrolitos se mueven a favor de un gradiente de concentración. Si yo tengo una membrana semipermeable y yo tengo un transportador específico para una sustancia A, es un transportador de A, y A en el espacio extracelular está más concentrado que en el espacio intracelular. ¿Qué va a pasar con A? Si yo tengo una membrana, esa membrana es impermeable o semipermeable y tiene un transportador específico para una sustancia que vamos a llamar A. Y a través de la membrana se genera un gradiente de concentración en donde A en el espacio extracelular está más concentrado que en el espacio intracelular. ¿Qué le va a pasar a A cuando el canal se abre? ¿Pasa para dónde? El espacio intracelular. Del espacio extracelular al espacio intracelular. Y si yo tengo a su vez A favor del gradiente de concentración. un transportador para B y B está más concentrado en el espacio intracelular que en el espacio extracelular, ¿qué le va a pasar a B? Pasar del espacio intracelular al espacio extracelular. ¿Y eso cómo se llama? A favor del gradiente de concentración. ¿Y ese mecanismo cómo se llama? ¿Ese mecanismo de transporte cómo se llama? Iónica, canal iónico. Canal iónico. Eso es un canal iónico, pero el mecanismo de transporte ¿cómo se llama? Transporte pasivo. Los que ya vieron biología Transporte celular. pasivo. Facilitado. Un transporte facilitado. Es una forma de transporte pasivo, pero un transporte facilitado por una proteína. ¿Ok? Entonces eso pasa con lo que ustedes quieran. Ustedes pueden poner aquí sodio y aquí potasio. Y pasa eso. Pasa exactamente eso. Ustedes pueden poner aquí calcio y pueden poner aquí cloro. Y va a pasar lo mismo. El calcio está más concentrado afuera que adentro. Cuando tengo un canal y el canal se abre, el calcio se mueve a favor del gradiente de concentración. Desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Eso aplica, eso es un principio físico, un principio físico-químico que se aplica a cualquier cosa. Eso puede ser aquí, pero eso puede ser una neurona. Eso puede ser una neurona que tiene un gradiente transmembrana. Y lo que ocurre en la neurona cuando llega el neurotransmisor para generarse el impulso eléctrico. Eso puede ser una célula cardíaca. Una célula cardíaca que también tiene gradientes de concentración transmembrana y que también es excitable y que necesita de ese gradiente para poder, o de esa excitación para poder contraerse. Eso puede pasar en la célula lisa del intestino, pasa exactamente lo mismo. Esto es un principio general aplicable a cualquier cosa. Pero ustedes no pueden estudiar aislados. Bioquímica no se aísla de biología. Biología no se aísla de anatomía. Anatomía no se aísla de fisiología. Fisiología no se aísla de fisiopatología. Fisiopatología no se aísla de semiología. Ustedes tienen que aprender a integrar conocimientos, a aplicar los conocimientos de las otras materias aquí y de esto que ustedes estudian aquí a otras materias. Porque al final de la historia, seccionar el programa por materia es simplemente una forma de abordar el conocimiento. Yo puedo agarrar y decir, en algún momento se planteó, vamos a hacerlo en lugar de por materias, por ciencia, vamos a hacerlo por sistemas. Entonces un año vamos a hablar del sistema neurológico y ese año entonces ven la anatomía del sistema nervioso, la fisiología del sistema nervioso, la histología del sistema nervioso, la bioquímica del sistema mismo. El trabajo de integración lo tienen que hacer ustedes. El trabajo de integrar el conocimiento lo tienen que hacer ustedes. Entonces ustedes pueden hacer eso, lo pueden escribir. Miren, si les sirve ver videos, vean videos. Si les sirve explicarlo, explíquenlo, repetirlo, repítanlo. Pero de alguna manera estudien. Profe, tengo una duda referente a la imagen. Aquí es 7 alfa hélice, pero allá es canal iónico, pero eso es... Perdón, no sé en dónde. Ese que tiene la proteína es 17 alfa hélice, ¿verdad? Ajá.
Pero el que está a la derecha es un canal iónico, pero veo que están como en una misma membrana. Claro, eso está en la misma membrana. Eso está en la membrana celular de cualquier célula. Eso puede ser un hepatocito, eso puede ser una célula muscular esquelética, eso puede ser un terminal posináptico de adrenalina, eso puede ser un tejido adiposo, una célula adiposa, eso puede ser un leucocito que tiene un receptor de TNF, eso puede ser cualquiera de esas cosas. O sea, por ejemplo, cuando el mecanismo de la proteína se activa y el AMP cíclico libera líquido pasa por el canal iónico. Y así No, el AMP cíclico no pasa por el canal iónico. El AMP cíclico es un segundo mensajero. El AMP cíclico va a activar por modificación covalente a la proteína quinasa A, que es la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Y esa proteína sinasa se va a encargar de modificar la actividad de las enzimas dependiendo del tejido del que estemos hablando, la actividad de las enzimas mediante modificación covalente. Fosforila una enzima y las inactiva, fosforila otras enzimas y las activa. Claro, es específico de la enzima. Correcto, es específico de las enzimas y del tejido. ¿Ok? Porque este mismo receptor, ese mismo receptor de 7 alfa hélice para glucagón, se expresa en el tejido hepático, se expresa en el tejido adiposo, se expresa en el tejido muscular. Ahora, el efecto que eso genera es diferente dependiendo del tejido. Porque cuando el glucagón se une al tejido hepático, en el tejido hepático él va a promover glucogenólisis, va a promover gluconeogénesis, va a promover lipólisis, va a promover metabolización. Es el mismo receptor 7 alfa hélice. Ahora, no responde a glucagón, responde a adrenalina. Porque aunque son de la misma familia, son primos. Se parecen, el mecanismo de acción es similar, pero él no se une a glucagón, se une a adrenalina. Y en la adrenalina, en el tejido, más o menos tiene el mismo efecto. En el tejido adiposo promueve lipólisis, en el tejido muscular esquelético promueve glucogenólisis, glucólisis, pero por ejemplo, en las células del músculo dilatador de la pupila promueve la contracción para dilatar la pupila. En el corazón promueve que el nodo sinoauricular dispare más rápido para aumentar la frecuencia. En el bronquio, por el contrario, promueve la dilatación, la relajación de la célula bronquial para producir broncodilatación. El mismo mecanismo, pero dependiendo de la célula, por las enzimas que esa célula expresa, la respuesta va a ser diferente. El mecanismo de acción es igual, lo que varía es la enzima en cuestión. Correcto, y la respuesta que ese tejido tiene a esa señal. Pero por ejemplo, nosotros necesitamos adrenalina, vamos a correr, pero necesitamos que los bronquios se dilaten para que pase más aire, necesitamos que el corazón lata más rápido para que el gasto cardíaco aumente. Ahora, pero necesitamos que los músculos se preparen para correr, necesitamos que la pupila se dilate porque necesitamos ver mejor a la distancia. Todas esas cosas ocurren gracias a la acción de la activación del sistema nervioso autónomo que trabaja con, en el caso del simpático, la fisiología, en el caso del simpático trabaja con adrenalina. Pero todas las terminaciones simpáticas producen adrenalina y todos los receptores y todos los terminales posinápticos del simpático promueven o tienen receptores de adrenalina, pero hay diferentes receptores de adrenalina. Hay receptores alfa y beta. Los alfa pueden ser 1 y 2, los beta pueden ser 1, 2 y 3. Y dependiendo del tipo de receptor que expresa, va a ser la respuesta. Pero eso ustedes tiene una porción reguladora y una porción catalítica. Ok. Está hablando de los receptores. A lo que vamos entonces. Ok, entonces esas son las hormonas que median su respuesta a través de la unión al receptor de la superfamilia de 7 alfa. Existe otra superfamilia de receptores que son los receptores que tienen actividad de tirosincinasa. ¿Qué es una tirosincinasa? ¿A qué suena tirosincinasa? A una transferasa, una fosfotransferasa. Ajá, ¿y qué fosforila? La tirosincinasa, ¿qué fosforila?
Y RS1 a... Residuos de tirosina. La tirosina es un aminoácido. Un aminoácido que característicamente tiene un anillo bencénico, pero en uno de esos anillos tiene un grupo hidroxilo. En una de sus posiciones tiene un grupo hidroxilo. Eso se llama tirosina. Y las proteínas o las enzimas que participan en la vía de señalización asociada a un receptor de tirosincinasa tienen la característica de que tienen residuos de tirosina en donde son fosforilados para producir la modificación de reactividad mediante modificación covalente. El ejemplo clásico es el receptor de insulina. En el caso de la insulina es producida por la célula beta del páncreas y la insulina es el producto de un gen que se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 11. Como ven, es una proteína, como una proteína tiene un gen. El gen está localizado, la secuencia genética que sintetiza o que promueve o que expresa la insulina se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 11. Es del producto de este gen no es insulina, sino que es una proteína un poquito más larga, una proteína de 104 aminoácidos, la insulina es una proteína de 50 aminoácidos, y esta se llama preproinsulina. Esta estructura, o esa proteína, esa insulina en forma inmadura, por decirlo de alguna manera, tiene dos péptidos que deben ser eliminados durante el tránsito a través del retículo endoplásmico del aparato de Golgi. Esta preproinsulina tiene primero un péptido señal. Este péptido señal es una sección de aminoácidos que es común a todas las proteínas que van a ir al retículo endoplásmico y al aparato de Golgi. Todas las proteínas que van a ir a ese tránsito para su maduración tienen este péptido, y además de eso tiene un péptido conector, lo que se llama péptido conector. Cuando a la preproinsulina se le elimina el péptido señal, que nosotros vamos a tener ahora una proteína de 84 aminoácidos, y esa proteína de 84 aminoácidos la conocemos como proinsulina. Le quitan el pre, queda solamente la proinsulina. La proinsulina va a ir hacia las vesículas de secreción y va a salir del aparato de Golgi a través de vesículas de secreción. Entonces nosotros tenemos aquí la insulina, la proinsulina, es las dos cadenas de la insulina, los 50 aminoácidos de la insulina con un péptido que los conecta entre ellos, y que por conectar la unidad A con la unidad B de la insulina se le llama péptido conector. En los gránulos de secreción, ese péptido conector es eliminado y nosotros tenemos entonces una proteína de 51 aminoácidos que conocemos como insulina y un péptido conector, que es este señor que está acá. Péptido conector y la insulina. Eso ocurre a nivel de los gránulos de secreción. Entonces, cuando la señal, es una célula beta, la célula beta produce de manera constitutiva, expresa de manera constitutiva el gen de la insulina y almacena la insulina en gránulos de secreción. Cuando la señal adecuada llega, entonces esas vesículas de secreción se fusionan con la membrana plasmática para liberar el contenido, que es una concentración equimolar de insulina y péptido C. O sea, están uno a uno. Si hay un mol de insulina, hay un mol de péptido C. Esto que está acá es la estructura de la proinsulina, que es una prohormona. Nosotros tenemos dos cadenas, una cadena A que tiene 21 aminoácidos, una cadena B que tiene 30 aminoácidos y una cadena C, para que lo recuerden, que es el péptido conector. Ese péptido conector une la estructura de la cadena A con la cadena B, y cuando este péptido conector se remueve, entonces tenemos la insulina propiamente dicha. La insulina entonces está constituida por dos cadenas, una cadena A y una cadena B. La cadena A característicamente tiene un puente disulfuro interno y se establece entre la cadena A y la cadena B dos puentes disulfuros.
para darle la estructura final a la insulina. Cuando llega el estímulo apropiado, la insulina se secreta en dos tiempos. Un primer tiempo en donde hay un pico rápido en la secreción de insulina, que normalmente ocurre a los 10 minutos de la administración de un suero glucosado o la administración de un bolo de alimentos que tengan glucosa, y luego de estos, pasados estos primeros 10 minutos, hay nuevamente una elevación en la producción de insulina y un aumento de la secreción basal de insulina que va a prolongarse más o menos por 2 horas. Posteriormente, estos niveles de insulina van a caer hasta llegar otra vez a los niveles basales. La insulina nunca deja de secretarse. Nosotros siempre tenemos insulina en nuestro organismo. Hay un nivel basal, lo llamamos nivel basal, una secreción que siempre está presente en la sangre. O sea, nosotros podemos medir la insulina en todos ustedes y tenemos insulina. ¿Ahí la desayunaste? Hoy sí desayunaste, ok. Entonces ahí la tiene Ayla, ¿verdad? Eila entonces ahorita, dependiendo cuánto tiempo pasó desde su comida, puede estar aquí, puede estar en esta fase o puede estar en esta fase en donde hay una mayor producción de insulina. ¿Qué pasó? Cuando ella comió, a diferencia de lo que pasó en la clase del martes, cuando ella comió, ella comenzó a digerir los carbohidratos. ¿Qué desayunaste? Un sándwich. Ella comenzó a digerir el almidón del sándwich, lo comienza a digerir el almidón. ¿Qué constituye el almidón? Glucosa. ¿Ah? Glucosa. Glucosa. El almidón es un homopolímero de glucosa. Es un largo polímero de glucosa en donde hay almacenado glucosa en forma de... bueno, ustedes lo saben, ¿no? Ok, nosotros comenzamos a digerir, digerimos el almidón y el almidón comienza, la glucosa del almidón comienza a absorberse, a pasar al intestino, de la luz del intestino delgado, al enterocito, a la sangre. Y eso aumenta los niveles de glucosa en sangre. Respecto a lo que está explicando ahora, cuando la célula beta del páncreas es la que produce la insulina, que dicen que en el caso de los diabéticos, la célula no la produce. Ok. Un tema muy largo de explicar, pero se lo sintetizo de dos maneras. Existen dos formas de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 se produce una respuesta inflamatoria contra la célula beta pancreática, se destruye y el paciente se queda sin insulina. Y por eso se le suben las glicemias. En la diabetes tipo 2, el paciente produce insulina, pero su cuerpo no responde por un mecanismo que conocemos como insulinoresistencia, mediado por el sobrepeso y la obesidad de manera más importante. Pero hay mucho más que decir, pero no tengo tiempo para decirlo ahorita. ¿Qué sucede con la célula beta, que es la que se encarga de sintetizar la insulina? Bueno, la célula beta es una célula excitable. Llamamos célula excitable a todas las células que son capaces de producir un gradiente de concentración a través de la membrana y una diferencia de voltaje entre el interior de la membrana y el exterior de la membrana, que llegado, como en el ojo, como en la célula neuronal, como en la célula alfa, como en las células del nodo sinoauricular o del nodo auriculoventricular o del nodo sinusal o de las células del corazón o de la célula muscular, que son células excitables. Ellas mantienen un gradiente, una diferencia de concentración y una diferencia de voltaje a través de la membrana plasmática, y esa diferencia de voltaje se debe a la diferencia de concentración entre los electrolitos. ¿Ok? Entonces, la célula alfa es una célula que es excitable, es capaz de mantener un gradiente eléctrico entre la membrana plasmática. Imaginémonos que esto es un pedacito de una célula beta. Cortamos un pedacito de la célula beta y es lo que tenemos acá. Acá tenemos el gránulo de secreción, en donde tenemos proinsulina y niveles de insulina y péptido C en cantidades estimolares, o sea, más o menos la misma concentración. Este gradiente de concentración o esta diferencia de potencial se mantiene gracias
a la existencia de una ATPasa, una bomba de sodio potasio ATPasa que saca 3 sodios y mete 2 potasios contra un gradiente de concentración. Recuérdense que el potasio es más concentrado aquí que aquí, así que para poder meter potasio a la célula yo necesito quemar energía o necesito hidrolizar una molécula de ATP. Lo mismo ocurre con el sodio, que está más concentrado aquí afuera que aquí adentro. Entonces aquí se está generando un bombeo de electrolitos en contra de su gradiente de concentración. El gradiente es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque son más las cargas positivas que se sacan que las positivas que se meten. Entonces, como está sacando 3 cargas positivas y solo mete 2, el gradiente se mantiene negativo. Se mantiene siempre negativo a través de la membrana plasmática de la célula beta-pancreática, alrededor de menos 75 milivoltios. La otra razón por la que el gradiente se mantiene negativo es porque además que se sacan más cargas positivas que las que se meten, en la membrana plasmática hay una proteína que se llama canal de goteo de potasio. Ese canal de goteo de potasio es un canal de potasio que permite no solamente que el potasio, las cargas positivas sean menos las que están entrando, sino que parte de esas cargas positivas se salen a través de la membrana plasmática a favor de un gradiente de concentración, porque el potasio está más concentrado aquí adentro que afuera. ¿Okay? Además de eso, la célula beta-pancreática tiene un canal de calcio y ese canal de calcio depende del voltaje. Es un canal que dependiendo del voltaje que hay en la célula tiene una configuración u otra. Y a menos 75 milivoltios ese canal tiene una configuración cerrada. Cerrada quiere decir que el calcio que está afuera no puede entrar a la célula beta-pancreática. ¿Qué pasa? Que este canal de goteo de potasio nosotros lo podemos ver como una enzima que tiene una regulación alostérica negativa. En este canal de goteo de potasio, cuando no tiene unido ATP, está abierto, pero si el ATP se une al canal de goteo de potasio, el canal se cierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Comimos, digerimos los carbohidratos de la dieta y esos carbohidratos de la dieta entraron al torrente circulatorio, la glucemia subió. Entonces, ¿qué pasa? La célula beta-pancreática tiene un GLUT2. El GLUT, la familia de los GLUT son transportadores de glucosa. La T es de transportadores y GLUT de glucosa. ¿Ok? Esos transportadores de glucosa existen diferentes tipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que van por el 18. ¿Ok? En el caso de la célula beta-pancreática, además de todo esto que nosotros describimos, expresa el GLUT2. El GLUT2 tiene la característica de que siempre está en la membrana, es constitutivo de membrana, pero tiene un KM muy alto, o sea, tiene muy poca afinidad por la glucosa. Él solo transporta glucosa cuando la glucosa está a concentraciones altas, como cuando acabamos de comer. Entonces, él la comió, desayunó, se comió su pan, digirió el pan, y a través del GLUT2 la glucosa comienza a entrar a la célula beta-pancreática, la glucosa se metaboliza hasta ATP y se produce ATP. ¿Qué dijimos el canal de goteo de potasio? Que si unía ATP no salían más potasio. Porque se cierra. ¿Qué pasa entonces? El ATP se une al canal de goteo de potasio, el canal de goteo de potasio se cierra y el potasio comienza a acumularse dentro de la célula. Si en el interior de la célula comienzan a acumularse cargas positivas, ¿qué le va a pasar al voltaje? Será más positivo. Va a ir haciéndose cada vez menos electronegativo, va a ir aumentando o se va a hacer cada vez más electropositivo. Bueno, sucede que cuando el voltaje está alrededor de los 55 milivoltios, el canal de goteo de potasio, que a 75 milivoltios tiene una configuración cerrada, a 55 milivoltios cambia de concentración y se abre. El calcio comienza a entrar a la célula y el calcio está asociado a contracción. Cuando ustedes piensan en calcio,
esa es contracción. El calcio se necesita para la contracción del músculo, sea cual sea Para él. que se Y despolarice. el calcio se necesita para que las células, perdón, las vesículas de fusión o de secreción se fusionen con la membrana. Cuando la vesícula de secreción o de almacenamiento se fusiona con la membrana, se libera entonces al torrente circulatorio el contenido de la insulina y la insulina aumenta. Lo primerito que hace la insulina es que va a la célula alfa y inhibe la secreción de glucagón. ¿Por qué? Porque ya comimos, ya no necesitamos glucagón. Ahora necesitamos los efectos contrarios. ¿Cómo hace la célula la insulina? Bueno, ahora, los ácidos grasos también pueden promover o pueden estimular la secreción de insulina. Lo hacen porque los ácidos grasos se unen al canal de calcio y abren el canal de calcio por un efecto directo. Entonces, como dijimos, ya sabemos, en el caso de la señalización de insulina, ya sabemos que es la célula beta quien lo produce, ya sabemos cómo se produce, que se produce en forma de preproinsulina, se metaboliza en el hasta antes del retículo para que se transforme en proinsulina, en el retículo y en los gránulos de secreción se le quita el péptido C para convertirse en insulina. Ya sabemos cuál es el principal estímulo, que es la presencia de glucosa y la presencia de ácidos grasos, que vienen de la dieta, en un individuo sano, ¿ok? Y que ya sabemos o describimos cómo es el mecanismo de secreción de la insulina. La insulina viaja por el torrente circulatorio sin problema, no necesita un transportador porque es una hormona de naturaleza proteica. Entonces, la insulina se une para poder hacer su mecanismo de señalización. Ella debe unirse a un receptor. Al unirse al receptor, ella va a regular la actividad enzimática mediante modificación covalente, mediante modificación alostérica, pero la insulina también es capaz de promover o inducir o reprimir la expresión genética para regular la concentración de las enzimas y por eso la actividad enzimática de ese tejido. Ok. El receptor de insulina es una proteína que tiene 4 subunidades. Una proteína que tiene estructura cuaternal. Ya tiene 4 subunidades. 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. La insulina es una proteína integral de membrana. O sea, ella está anclada a la membrana, pero atraviesa la membrana, de manera que ella tiene un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular, como todas las proteínas integrales de membrana. Entonces, ok, esta es la estructura. En la estructura del receptor tiene 2 subunidades alfa que son iguales, 2 subunidades beta que son iguales. La subunidad alfa es completamente extracelular, está totalmente localizada hacia el espacio intracelular. La subunidad beta es la que tiene el dominio transmembrana, o sea que es una porción de la subunidad beta que está extracelular, que tiene una porción en donde se une a la subunidad beta, a la subunidad alfa, perdón, que es esta unión de acá. Tiene un dominio transmembrana y tiene un dominio intracelular que tiene 2 partes. La sección yuxtamembrana, que es la que está pegadita a la membrana, y la sección tirosincinasa, que tiene abundante residuo de tirosina y que permiten su fosforilación. El mecanismo de acción del receptor nosotros lo podemos dividir en 3 partes. Un primer nivel en donde tenemos la unión del receptor a la insulina y la fosforilación de los segundos mensajeros. Un segundo nivel en donde estos segundos mensajeros van a fosforilar proteínas claves, y un tercer nivel en donde nosotros vamos a ver la fosforilación de proteínas para la modificación de la actividad de estas proteínas claves. Entonces, como les dije, tiene un dominio transmembrana, eso va a permitir la interacción con la subunidad catalítica. Tiene un dominio yuxtamembrana, que es sumamente importante para transmitir la actividad tirosincinasa del receptor,
y un residuo TK que es donde están los dominios de tirosina. Entonces, en el primer nivel nosotros tenemos que la insulina debe unirse al receptor. Es lo primero que tiene que ocurrir. Eso ocurre a nivel de la subunidad alfa y se cree que es un mecanismo de 2 pasos. Debe unirse primero a una porción de una de las dos subunidades, luego se une entonces a el dominio L1 de la otra subunidad alfa, y eso va a permitir el cambio de conformación del receptor. Cuando la insulina se une al receptor, el receptor cambia de conformación y eso es lo que va a permitir que la actividad tirosincinasa de la subunidad beta se active. Entonces, de manera que, ¿a qué se parece? El receptor de insulina es un receptor, o todos los que pertenecen a esta superfamilia, es un receptor que tiene una capacidad enzimática y es capaz de fosforilar proteínas, o sea que es una sinasa, una fosfotransferasa, y tiene una subunidad alfa en donde la unión de la insulina activa la actividad tirosincinasa. ¿Cómo se llama ese mecanismo de regulación? En donde Regulación covalente. En donde el receptor tiene dos subunidades. Tiene una subunidad que tiene actividad tirosincinasa, o sea que es una enzima. ¿Ok? Es una enzima, es una fosfotransferasa. Y tiene una subunidad, otra subunidad, en donde una sustancia que llamamos insulina se une a esa subunidad para poder liberar la actividad tirosincinasa de las subunidades beta. ¿Cómo se llama ese mecanismo de regulación? Regulación alostérica. Correctamente. El receptor de insulina es una enzima con regulación alostérica. Se regula por alosterismo. Tiene un sitio de unión para la insulina que sería el regulador alostérico, y cuando la insulina se une al receptor, libera la subunidad beta, la actividad de la subunidad beta. Eso es una regulación alostérica, en este caso una regulación alostérica positiva. ¿Okay? Entonces, en este primer nivel, lo siguiente que debe suceder es que la insulina, o el receptor de insulina, la insulina no, el receptor de insulina debe ser capaz de fosforilar otras proteínas. Pero no solamente es capaz de fosforilar otras proteínas, sino que es capaz de fosforilarse a sí mismo. Para que el receptor sea activo, el receptor tiene que estar fosforilado. Cuando la insulina se une al receptor, él va a fosforilar unos residuos de tirosina que se encuentran a nivel de la subunidad beta. Y eso va a activar la función tirosincinasa, de manera que el receptor es capaz de fosforilar otros dos residuos de tirosina dentro de la estructura para llevarlo a su actividad tirosincinasa máxima. Así es cuando él está completamente activo, cuando está fosforilado. Este receptor tiene la capacidad, una vez que está fosforilado en todos los sitios claves, él es capaz de fosforilar otros receptores de insulina que estén vecinos en la membrana plasmática, pero que no tengan insulina. No tienen la insulina unida a ellos. Pero al fosforilarlo los activa. Eso es una forma de ampliar la señal, de ampliar el mensaje. Es como si la insulina fuera el primer brollero y ese brollero se lo cuenta el segundo, sí, pero ese segundo no se lo cuenta un tercero, sino que se lo cuenta un tercero y a un cuarto. Y este segundo, tercero y cuarto se lo van contando a dos personas, y estas dos personas a otras dos personas. Es una cascada de ampliación, es lo que ocurre acá. La insulina es capaz de fosforilarse a sí misma, el receptor de insulina unido a insulina es capaz de fosforilarse a sí mismo para activarse, pero a su vez es capaz de fosforilar otros receptores de insulina que no tienen insulina para activarlos. Y estos tres en conjunto son capaces de fosforilar
a las otras proteínas, que son las que se van a encargar de ampliar la respuesta, que son las que van a llevar el mensaje para el interior de la célula. Ojo, la insulina no tiene que entrar a la célula. El receptor de insulina tampoco entra a la célula. La insulina y el receptor solo entran a la célula cuando esta señal ya no es necesaria, que se produce la endocitosis del receptor para su destrucción, pero no para llevar la señal. El que diga que la insulina se mete dentro de la célula está robado. Ok, entonces existen tres segundos mensajeros. Recuerden que allá los segundos mensajeros eran AMP cíclico y diacilglicerol e IP3, en el caso de los receptores de 7 alfa hélice. En este caso también son tres. Uno de ellos es el sustrato del receptor de insulina, que se llama IRS1, IRS, que es sustrato del receptor de insulina en inglés. Los otros son proteínas de unión A1 asociados a GRB2 y las proteínas con dominio SHC. Esas tres conjuntos de proteínas pueden ser fosforilados por el receptor de insulina. Esto que está acá es la estructura del IRS y esto es lo que sucede. ¿Okay? Cuando la insulina se une al receptor, el receptor se fosforila y el receptor es capaz de fosforilar al IRS1. Existen dos vías de ampliación. En el caso de la señalización existen dos vías de ampliación. La vía relacionada con la AKT proteinquinasa B y la vía de las MAP quinasas. La vía de la proteinquinasa, nosotros tenemos que la PI3 quinasa es una enzima, una proteína que tiene dos subunidades. Una subunidad P85, que es la subunidad reguladora, y una subunidad P110, que es la subunidad catalítica. La subunidad P110 es capaz de fosforilar el inositol bifosfato o el inositol monofosfato que se encuentra a nivel de la membrana plasmática para convertirlo en fosfatidilinositol 3-fosfato, 3,4,5, trifosfato o 3,4-bifosfato. Este compuesto, este señalizador, esta sustancia, es capaz de promover la actividad de la AKT. La AKT es una proteína sinasa. Se conoce como proteína sinasa B. ¿Qué hace una proteína sinasa? Transferir fosfato. ¿A quién? A otras proteínas. Entonces esta AKT, proteinquinasa B, es capaz de fosforilar diferentes proteínas. Por ejemplo, puede fosforilar a la glucógenosintasa sinasa, que en su forma fosforilada es inactiva. Y la glucógenosintasa sinasa fosforila la glucógenosintasa, que en su forma fosforilada es inactiva. Entonces, cuando la insulina fosforila la glucógenosintasa sinasa, promueve la síntesis de glucógeno. ¿Por qué? Porque está inhibiendo el inhibidor. Entonces, la regla del amigo de mi amigo es mi amigo. ¿Okay? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Okay? Si yo tengo en este caso, este es el enemigo de la glucógenosintasa. Si yo inhibo al enemigo, entonces soy siendo amigo de la glucógenosintasa, porque le estoy metiendo el pie al enemigo de mi enemigo o al enemigo de mi amigo, en este caso. Puedes fosforilar otras proteínas, un sinfín de proteínas demasiado grandes, pero la idea es esa. La PI3 quinasa, cuando se fosforila la subunidad P85, se libera la actividad de la P110, quien va a convertir el fosfatidilinositol bifosfato en fosfatidilinositol 3-fosfato, que es el que se va a encargar de activar a la AKT. Y la AKT fosforila a una serie de proteínas que pueden promover la apoptosis, aumentar la síntesis de glucógeno, aumentar la síntesis de proteínas, aumentar la síntesis de lípidos, etc. ¿Cuál es el ligando que activa esa reacción? ¿Ligando en dónde? Arriba. IRS. IRS. El sustrato del receptor de insulina.
O sea, el sustrato del receptor de insulina se fosforila. Y una vez fosforilado, se une a la subunidad P85 y libera la subunidad P110, que es la subunidad catalítica. En el caso de las marquinasas, es una vía que también puede depender del GRS1, pero aquí es clave esta proteína, el GRB2. ¿Por qué no les doy las siglas? Porque se las tienen que aprender, porque esas son siglas de factores de crecimiento. Esto se describió describiendo las vías de señalización de ciertas células tumorales, y por eso las siglas son raras. Entonces, en el caso de las marquinasas, puede iniciar con la fosforilación del IRC, pero también puede iniciar con la fosforilación de la proteína con residuo o con dominio SHC. Al final, tanto las proteínas con dominio SHC como el IRS fosforilado es capaz de unirse a GRB2. GRB2 es una proteína que permite la unión a SOS, que es un intercambiador de guanosina, que permite entonces cambiar RAS-GTP, que es inactivo, por GTP y convertir al RAS-GTP en una proteína activa. Este RAS-GTP es capaz de activar a RAF y RAF a MEC, que es una proteína sinasa, que va a fosforilar entonces a esta proteína que se llama marquinasa. Entonces esta es la marquinasa-quinasa, que fosforila la marquinasa, y la marquinasa fosforilada es capaz de entrar al núcleo de la célula e inducir o reprimir ciertos genes. Esto lo tienen que revisar, se lo tienen que leer, se lo tienen que estudiar. Escríbanlo, diagrámenlo, hagan mapas mentales, pero eso se lo tienen que saber. Del receptor de insulina se dice entonces que tiene la capacidad de autofosforilarse, y la capacidad que tiene el receptor de insulina de fosforilarse a sí mismo. El receptor de insulina es capaz de promover la homofosforilación de otros receptores que no tienen insulina. Se llama homofosforilación porque fosforila otros residuos otros receptores de insulina, y el receptor de insulina tiene la capacidad de fosforilar proteínas diferentes, que es lo que se conoce como heterofosforilación. Entonces se autofosforila, homofosforila otros receptores de insulina y heterofosforila otras proteínas. Por sentido común vas a saber qué hacen. Auto, homo, lo mismo, hetero diferente. Listo. Existen ciertas. Las hormonas que actúan, esos son los ejemplos, a ustedes les va a quedar, se los voy a dejar como tarea independiente, que estudien el mecanismo de acción asociado a guanilato ciclasa, a la generación de GMP cíclico. Bueno, pueden pasar. Guanilato ciclasa. Ajá. De la guanilato, mediado por GMP cíclico. Receptores que producen GMP cíclico o que tienen actividad guanilato ciclasa asociada. Mediados por. Receptores asociados a GMP cíclico, a la producción de GMP cíclico. Y son mediados por, profe. La producción de guanilato ciclasa, de GMP cíclico, o que tienen actividad guanilato ciclasa. Ok, en el caso de las hormonas esteroideas, que es el ejemplo clásico de las hormonas que actúan con receptores intracitoplasmáticos, como el cortisol, por ejemplo, ellas tienen su receptor a nivel del citoplasma. ¿Okay? El receptor del cortisol, por ejemplo, es un receptor que se encuentra a nivel del citoplasma. Este receptor, la hormona aquí sería cortisol, esta hormona es capaz de entrar a la célula sin necesidad de ningún transportador porque es de naturaleza lipídica, es una hormona esteroidea. Pero este receptor, para evitar que este receptor pueda ir al núcleo y generar una respuesta equivocada, el receptor se une a una proteína grande que se llama proteína de choque térmico. ¿Por qué se llama proteína de choque térmico? Está en los libros, ustedes lo buscan. Cuando el receptor está unido a la proteína de choque térmico, este receptor es incapaz de atravesar
la membrana nuclear y, por ende, interaccionar con el receptor que se encuentra, del elemento de respuesta hormona que se encuentra a nivel del gen, a nivel del genoma. ¿Qué sucede? Cuando la hormona se une al receptor, el receptor cambia de conformación y se disocia de la proteína de choque térmico. Pero este monómero hormona-receptor no es capaz de entrar al núcleo. Él debe dimerizarse con otro dímero hormona-receptor para formar este dímero hormona-receptor y poder entonces entrar al núcleo. Cuando él entra al núcleo, se une al elemento de respuesta hormona, que es una sección específica del ADN que está diseñada para que se una a este dímero hormona-receptor. Y cuando él se une puede hacer dos cosas. Uno, promueve la expresión del gen y mediante inducción modifica la expresión genética, o puede desestabilizar el gen y inhibir la expresión genética, lo que se llama represión. Lo mismo pero con un poquito más de color. La hormona esteroidea se une al receptor esteroideo que está dentro del citoplasma, atraviesa la membrana nuclear y se une al elemento de respuesta hormona en el ADN para promover entonces la formación del ARN mensajero de un gen específico, y ese ARN mensajero puede o va a pasar al citoplasma para convertirse en una proteína nueva. Esa proteína nueva puede ser una enzima, esa proteína nueva puede ser un receptor, esa proteína nueva puede ser un canal. Y finalmente, tenemos las hormonas que se unen al receptor, a receptores nucleares. Este caso es, en el caso, por ejemplo, de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son capaces de atravesar la membrana plasmática, son capaces de entrar al núcleo y su receptor se encuentra ya asociado al elemento de respuesta hormona. No está aquí afuera, sino que está directamente en el núcleo. Cuando la hormona se une al receptor que ya está asociado al elemento de respuesta hormona, entonces se produce la inducción o represión de los genes claves. ¿Preguntas? Profe, esto va a sonar medio tonto, pero bueno, creo que es más tonto.